Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John Marlon Romero González, soy estudiante de Ingeniería Industrial. En esta ocasión les voy a sustentar un video con base o fundamento a la práctica virtual del curso de Física Electrónica. Enseguida presento mi documento, así que no siendo más, comencemos. Ok, entonces para esta ocasión me correspondió el estudiante número 2, al cual correspondía sustentar y simular un circuito en paralelo. En este circuito especialmente voy a hallar la resistencia equivalente. Entonces solo hago uso de los voltímetros. Tenemos dos voltímetros, una fuente de alimentación, una placa de pruebas y la resistencia que tenemos para medir, ¿cierto? Entonces yo lo hice de dos maneras. De la manera típica, que es como lo encontramos en circuitos eléctricos en paralelo, más fácil, y esta es otra manera de la cual va a dar el mismo resultado, solo que es aprovechando un poco más las líneas y los nodos de cada resistencia. Para esta ocasión utilizamos una resistencia de 537 ohmios, de 707 ohmios y 367 ohmios. Entonces comenzamos la simulación y tenemos un resultado de 167 ohmios, que es la resistencia equivalente. Ya al estar en paralelo hacemos una simple fórmula, la cual se aplica para resistencias en paralelo y nos da ese valor. Por otra parte, tenemos este otro circuito de estas simulaciones, en la cual en la parte izquierda, en esta placa, estamos simulando las mismas resistencias, esta vez sí con una fuente de alimentación de 9 voltios, y vamos a hallar el voltaje de caída en cada resistencia, en la de 107, la de 500, la de 537 y la de 667, ¿sí? En la parte derecha tenemos las mismas resistencias, pero esta vez hallando la intensidad de energía que cae sobre cada resistencia o de corriente. Bien, entonces en esta ocasión me tocó simularlo en serie, ya que para determinar la corriente que cae sobre la resistencia es necesario que esté en serie. Entonces vamos a simular y tenemos los siguientes resultados. Como son resistencias en paralelo, para cada una de las resistencias tenemos el mismo voltaje, ¿cierto? Es decir que el voltaje no va a variar, así quitemos o añadamos algún tipo de resistencia, va a ser siempre el mismo para las tres. Y por este lado sí tenemos una caída de corriente distinta de intensidad, ya que tenemos para la resistencia de 667 ohmios un amperaje de 24.3 miliamperios, que es aproximadamente 0.024 amperios, igual para la de 537, perdón, y para la de 707. Ok, entonces tenemos las siguientes preguntas orientadoras. La primera nos dice qué sucede si R1 es mucho menor, al menos 10 veces que R2 y R3. Entonces lo que hacemos es hallar un promedio entre estas dos y dividir eso entre 2, y eso va a ser aproximadamente un promedio de 10 veces menor que R1. Si hacemos una operación con R1, vamos a aplicar. Según mis análisis dice que la resistencia equivalente se vería afectada, va a ser mucho menor, ya que el valor de aquella resistencia no va a afectar como antes, va a disminuir considerablemente. También los voltajes van a variar, va a ser por lo menos un voltaje menor. La intensidad de corriente se incrementaría, o sea, la intensidad se cambiará muchísimo. Y vamos a ver, entonces en la resistencia equivalente podemos denotarlo de la siguiente manera. Aquí tenemos ya más o menos un promedio de 10 veces menor que las otras dos, y aquí tenemos sin disminuir esas 10 veces para mirar una comparativa sencilla. Como lo decimos, entonces tenemos que es aproximadamente 3 veces, un poco más de 3 veces menor que la anterior. Como decíamos, la resistencia equivalente disminuirá considerablemente. Siguiendo por acá, en las otras tablas tenemos ya insertados los valores de esa resistencia y resimulamos. Entonces, como vemos, el voltaje no varía, el voltaje sigue siendo el mismo, hacer un circuito en paralelo. En esta ocasión sí incrementaría muchísimo, por lo menos unas 8 o 9 veces la intensidad de corriente en la resistencia que tenemos, ¿sí? Entonces continuamos para la segunda pregunta. Si desconecto R1, ¿qué sucede con la corriente de resistencia R3? Tenemos 12.3 miliamperios, ¿cierto? Vamos a detener la simulación, vamos a reiniciar la simulación y vemos que incrementa un poco. La verdad no es que sea un cambio considerable, pero se incrementa un poco. Entonces con eso podemos responder la siguiente pregunta, que dice que al desconectar la resistencia R1, la intensidad de corriente que cae sobre la resistencia R3
no se verá afectada, ya que estará cumpliendo la ley de voltaje y corriente. Claramente oscilaría, como lo decíamos, cambiaría un poco, pero en términos decimales, la verdad sería un cambio que no afectaría los resultados. Seguiría siendo 12.7 miliamperios. Por la siguiente pregunta dice, ¿variaría el voltaje si desconecto alguna de las tres resistencias? La verdad es que no, el voltaje no va a variar, variaría muy poco, al igual como dijimos en la anterior pregunta. Desconectamos por lo menos esta resistencia, ¿sí? Vamos a eliminarla, resimulamos y vemos que solo varía 0.4 milivoltios. Entonces podemos concluir que no, ya que al ser un circuito en paralelo el voltaje sería el mismo para cualquiera de las resistencias que estén conectadas en este tipo de circuitos, sin importar la cantidad, y el voltaje seguiría siendo el mismo. Entonces eso fue todo, espero haya sido claro y hasta la próxima.